Bienvenido. Qué Gracias, lindo, Mabel. muchas gracias. Un gusto que me hayas invitado a este evento tan hermoso que estáis haciendo, que tenga la posibilidad de compartir algunas cosas con ustedes. Y bueno, tú me vas a ir, supongo, preguntando, tirando un poco de la lengua para que yo vaya contando anécdotas. Sí, en principio, Rufo, mira, lo primero que me estoy acordando es cuando comienzo con la antroposofía y en el año 99 surge la idea del programa La Tierra como Escuela para difundir la antroposofía en el país. Y fuiste uno de los pocos, minorías totalmente, fuiste uno de los muy poquitos que comprendió la idea, a dónde apuntaba esta idea del programa radial, y siempre estuviste ahí colaborando, y me acuerdo en ese momento que la editorial era llevar los libros, digamos, en una camioneta. Me acuerdo de eso, Rufo, ¿qué querés que te diga? Me acuerdo de eso. Y cómo ahora lo que es la editorial, y a mí me parece hermoso ver el crecimiento, la evolución, y bueno, me parece muy rico que puedas contar el origen, cómo surgió la idea de una editorial, y bueno, y lo que soy. Bueno, voy a contar algunas anécdotas que por lo menos van a quedar grabadas, ¿no?, en esta charla, y que en el futuro quizá se van a poder escuchar. Yo nací en España y conocí la antroposofía en España, siendo muy joven, y decidí salir de España para ir a Alemania. En este caso, bueno, primero la intención era ir a Inglaterra, después por ciertas cosas del destino, este cambió y me condujo a Alemania, donde ahí, junto con mi mujer, ¿no?, Carmen San Miguel, ya teníamos 2 hijos, nos fuimos y estudiamos en Alemania, y de ahí decidimos, bueno, hacia dónde vamos a ir ahora, y coincidió que en esta escuela de arte, ¿no?, en Alemania, se juntó un grupo de personas argentinas. Entonces ahí se conformó una pequeña constelación, y como yo era el único extranjero dentro de los argentinos, todos decidimos, bueno, hagamos algo similar a esto que estamos viviendo en Alemania, que era una escuela de arte maravilloso, en alguna parte del mundo hispano. Y fue Argentina la que acogió esta posibilidad. Entonces yo me vine a Argentina, pero antes pasó algo muy curioso que quiero contar. Y es que conocí a un chico peruano en Alemania, joven. Yo también era joven, claro. Y en una conversación, él me dijo, mira, Rufo, yo sé que hay un cierto rencor, una cierta tendencia a reprochar en Iberoamérica lo que fue la conquista de los europeos, principalmente de los españoles, y lo que hicieron ahí, la expropiación, ¿no? Se llevaron la riqueza, expropiaron todo esto. Dice, pero ¿sabes? Yo creo que no tenemos razón, porque ahora los europeos que se trajeron el oro físico están devolviendo a América con la antroposofía el oro espiritual. Y eso para mí fue algo realmente sorprendente, viniendo de un chico más joven que yo tenía 28, él tenía 25, 26. Y me quedó como muy así, ok, es cierto, ¿no? O sea, eso trajo como consecuencia en mí una serie de replanteos, ¿no?, profundos, ya que yo iba a migrar justamente a América, y yo venía a América con un impulso totalmente cultural de traer la antroposofía a este continente. En principio era a través de mi actividad artística y no tanto a través de una realización de una obra biográfica o editorial, sino más bien con mi actividad artística. Y cuando llegué a Argentina,
me encontré con el primer golpe de un europeo que llega, que viene sintiendo, ¿no?, que realmente la antroposofía y todo lo que la antroposofía trae, ¿no?, en la renovación, es una renovación de la vida cultural, ¿sí?, de la vida cultural de la humanidad. Y que, por tanto, esta vida cultural tiene que llegar a todo ser que tiene una búsqueda por ella, ¿no? Que la antroposofía no es una cosa de estanco, de estar encerrada, de yo para mía, sino que totalmente lo opuesto. Esto, naturalmente, me generó ciertos conflictos, ya en el mismo ámbito antroposófico, porque me encontré que sí, había una serie de libros, pero no salían a la luz, no se ponían donde se tenían que poner. Y ahí me di cuenta de que la única forma para poder realizar el impulso con el cual yo venía a América era tener que, sin renunciar a desarrollar mi vida profesional en la cual yo me había formado, sino que tenía que, a su vez, tomar la divulgación de la obra de España. Y esto fue muy simpático, no voy a contar las desavenencias con algunas personas, no, pero usted tiene que hacer esto, o no, y yo ya me cansé y dije, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y una de las primeras personas, ¿no?, con las que yo pude establecer un vínculo sin conocernos directamente fue con Roberto Grotosini. Porque en ese momento en Argentina teníamos una revista que se llamaba Uno Mismo. Y Uno Mismo, Roberto Grotosini, era parte, ¿no? Estaba Juan Carlos Kramer, Roberto Grotosini, o sea, un grupo de argentinos que yo entendí piensan de la misma manera que yo. Esto es algo del mundo, es algo de la vida cultural y tenemos que ponerlo en el mundo y compartirlo. No haremos nunca proselitismo, porque no somos prosélitas, no queremos convencer a nadie, pero tenemos la responsabilidad de brindar este conocimiento y ponerlo al alcance de todos, en forma libre, ¿no? Y la única forma que lo podemos hacer es si lo pensamos como una actividad cultural. En ese entonces, yo no conocía al doctor Grotosini, pero en mí produjo un gran admiración, ¿no? Un ser al cual soy más o menos 10 años más joven que él, lo suficiente para él, ya era una personalidad de renombre en Argentina y yo era un recién llegado a Argentina sin que nadie me conociera, pero produjo en mí realmente un calor en el corazón profundo. Eso se lo voy a agradecer a Roberto toda la vida, ¿no? Y empezamos entonces con la revista Uno Mismo a poner algunos anuncios y yo empecé a hacer un trabajo de divulgación donde la editorial crece en la cocina de mi casa, porque la realidad es que la editorial creció en el fogón de mi casa, en los tiempos que nadie tiene, porque yo tenía que hacerlo todo. Primero, tenía que trabajar para mantener a mi familia, como es normal, y segundo, tenía que dedicarme a una labor para la cual yo no tenía experiencia, porque no tenía ninguna experiencia en cómo se hace un libro, la verdad es que... Y decidí entonces que había que formar una especie de asociación, ¿no?, con ciertas personas de la sociedad antroposófica, ¿no? Algunos ya han pasado el umbral, entre ellos uno de ellos Carlos Monkever, donde hablamos de que él también sentía que sí, que la antroposofía era algo más de la vida cultural, pero no tenía ese impulso tan firme como estaba en Roberto o estaba en mí. Pero fue un gran colaborador en la génesis al principio de la editorial antroposófica. Primero creamos una fundación, ¿no?, la fundación para tratar de encontrar recursos en todo el mundo hispano que llegaran para que permitieran hacer los primeros libros, ¿sí? Esta fundación recibió también una ayuda de una fundación en Alemania y ahí pudimos sacar los 3 primeros libros, ¿no? Lo cual estamos hablando del año 1964, no estamos hablando de... En 1964, editar un libro, la mínima cantidad de ejemplares había que hacer 3.000. Ninguna imprenta hacía nada por menos de 3.000 ejemplares, porque todavía se usaba lo que es la imprenta en plomo, o sea, hacer todo ese trabajo de las galeras, las correcciones eran enormes, era mucho tiempo. Entonces, preparar un libro, menos de 3.000 ejemplares, ninguna imprenta quería hacer. O te decían, sí, te hago 1.000, pero me pagas 3.000. Y así, entonces, empezó
la, la editorial antroposófica, y yo saliendo, llevando los libros de Steiner a las librerías. Lo cual era muy cómico, porque, claro, éramos pioneros de los pioneros. O sea, hablar de estas cosas en el 84 no era fácil, ¿no? Entonces, la única librería prácticamente que ya tenía una apertura era Kier, ¿no? Kier sí, era una librería que decía sí, bueno, pero de ahí en más costaba muchísimo trabajo el poder tener un poco que las librerías aceptasen la obra de la antroposófica o de Rudolf Steiner como algo. Y eso costó muchísimo trabajo. Y me acuerdo una vez en lo que es el famoso Centro Lafayette, que ya no está, que estaba en Belgrano. Entre Congreso y Belgrano había un centro que se llamaba Centro Lafayette. Hoy estaría enfrente de lo que hoy sentías el Ateneo. Y yo iba ahí, y un día la señora me dice, pero señor, ¿cuánto tiempo hace que lo veo así? Como 5 años. Usted viene todas las semanas con sus libros, y yo le veo que hace tanto esfuerzo, y que hace tanto esfuerzo. Pero mire, es que el doctor Steiner es muy difícil, porque nadie lo conoce. Sí, yo he leído un poquito y me gusta, pero a mí, la señora me dice, tanta pena verle, ¿no? Dice, ¿por qué no ve usted al doctor Parada? Y yo, por cosas del destino, ya había escuchado hablar del doctor Parada, ¿no? Doctor Parada, que en ese momento estaba desarrollando y llevando adelante todo el impulso en Argentina de los libros de Saibaba. Entonces, yo sabía de él porque tenía una vinculación fuerte con la pedagogía Waldorf, porque tenía hijos que se educaron en la escuela Waldorf y era muy amigo de una maestra que yo conocía. Yo había escuchado de él. Total, que lo llamé y le dije, mira, soy Rufo de Editorial Antroposófica, me gustaría hablar contigo, y me dijo, ¿qué quieres? ¿No? Yo, mira, Ricardo, en realidad lo que quiero es un consejo de un hombre profesional que sabe hacer las cosas a alguien que no tiene ni idea cómo moverse en el mundo. Que me ayudes a que la obra de Steiner llegue a la librería. Claro. Y entonces él me dice, bueno, vení, conversamos. Él estaba todavía en San Juan, ¿no? Tuvimos una conversación muy bonita en su oficina. Me habló de las maravillas que no voy a contar ahora acá, de Saibaba, ¿no? Yo le dije, pero mira, yo estoy con Steiner, o sea, de verdad, Ricardo, todo bien, pero... Y me dice, bueno, ya te he contado todas mis cosas, ahora vamos a ver, cuéntame las tuyas. Y me dice, ¿qué tienes? Yo, mira, tengo esto, más o menos teníamos ya editados 15 títulos. Lo ve y me dice, bueno, pero con esa presentación lo sirve. O sea, si queremos conquistar las librerías, tenemos que cambiar la imagen. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar la imagen, porque si no cambiamos la imagen, no podemos hacer nada. Ok. Entonces elegimos 4 o 5 libros, que fue Teosofía, Cómo se alcanza el conocimiento del mundo superior, Mitos y misterios egipcios, y uno más, ¿no? Y me dice, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a reeditar estos 4 libros con una nueva imagen. Tú pásate por abajo, está el diseñador, arregla con él unas tapas, ponte de acuerdo y lo lanzamos. Ok. Hicimos esos 4 libros, los lanzamos y al mes me viene una rendición de ventas, no sé. O sea, Teosofía en un mes había vendido 500 ejemplares, Mitos y misterios egipcios 600, Vida entre la muerte y el nuevo nacimiento 450. Y yo para vender 450 libros de Steiner necesitaba un año. ¿Sí? Con Ricardo, él tomó la distribución, entonces los libros aparecieron en las librerías, ¿no? Ese fue el primer momento, y eso ya fue en el año más o menos 2000 y algo. Ya estábamos, no, todavía no estaba contigo, Mabel, eso fue antes, creo que fue en el 87, 88. Y eso ya dio una pequeña presencia. Así, continuamos con ese impulso. En el 99 te conocí a ti, empezamos con la Tierra como escuela, ya conocí a Roberto, ¿no? Ya fue algo mucho más, un encuentro más directo, fue muy hermoso, y la editorial continuó desarrollándose. Pero el gran inicio, el gran desarrollo fue en el año 2006, 2008. Durante mucho tiempo nosotros habíamos dejado de ir a la feria del libro porque no era rentable para nosotros, o sea, era estar ahí perdidos, no era rentable.
Entonces, durante 2 o 3 años estuvimos alquilando un stand muy chiquito, de 8 metros, sí, 12 metros. Y claro, siempre te toca en la esquina, en Finis Mundis, ¿no? Donde nadie llega, donde estáis perdido, bueno. Pero lo interesante es que nunca perdíamos, siempre sacábamos para pagar los costos. Y un buen día viene una feria de libro y yo me cansé, ¿no? Un poco quizá como buen escorpiano, y dije, no, esto ya no puede ser así. Esto así ya no va más. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, compra un stand de 40 metros en el centro de la feria de libro, que es un disparate de dinero, porque cuesta muchísimo dinero estar en la feria de libro con un stand de 40 metros al lado de los grandes. Pero hay que hacerlo y yo me la jugué. Un amigo me prestó unas columnas que teníamos ahí, que tenía de otros stands, y hicimos ahí una especie de stand como el medio egipcio, un poco muy extraño. Pero cuando yo me veo que tengo 40 metros de superficie, metros cuadrados, para llenarlos de libros, yo no tengo libros para llenar esa superficie de 40 metros. Entonces, tuvimos que traer prácticamente todo lo que estaba en la editorial y ponerlo ahí repitiendo libros por todos lados. Teníamos 3 pasillos, ¿no? El pasillo central y 2 pasillos laterales. Y lo llenamos de libros por todos lados. Fue una feria maravillosa. Pero no solamente que ganamos dinero, la editorial ganó dinero vendiendo Rudolf Steiner, sino lo que sucedió como experiencia real. Porque me empiezan a venir los libreros, a los cuales yo estaba cansado de ir a visitarlos, de decirles, decía, no, Rufo, me ven ahí y me empiezan a pedir libros. Y ya una vez le pregunto, oye, pero dejate de bromar. ¿Cuántas veces te he ofrecido los libros de Rudolf Steiner y de antroposofía y siempre los has rechazado porque dices que no te interesa? Y ahora vienes a pedirme que te dé los libros. Cuéntame. Me dice, Rufo, es que nadie es tonto en el mundo del comercio. Digo, no te entiendo. Dice, joder, disculpen la expresión. Si Editorial Antroposófica está aquí, en medio de la feria del libro, con un stand de 40 metros, sabiendo lo que cuesta, es que Rudolf Steiner se tiene que vender de una forma fabulosa, porque si no, no tendría recursos para estar aquí. Quiero los libros. A partir de ese momento, los libros llegaron a todas las librerías. ¿Sí? A las cadenas. Jenny lo rechazaba. Galerna lo rechazaba. Pero a partir de ese año, todos empezaron a coger los libros antroposóficos, y es que la editorial pudo realmente tener un desarrollo, porque el mundo la acogió, ¿no? Lo cual para mí fue un gran motivo de orgullo, ¿no? Se empezaron a traducir muchos de esos libros, porque hay personas que quizás están ahora y quizá no saben mucho de Steiner, pero bueno, tuvieron que traducir del alemán al español, y bueno, antiguamente no había mucha bibliografía, y ahora, bueno, uno va y encuentra y tiene acceso. Ahí nos vamos observando cómo ya el conocimiento empieza a salir a la luz, ya no se puede guardar. Ya ahora uno va y puede encontrar en un escrito verdades espirituales. Antiguamente eran círculos cerrados. Y estamos ya en tiempos de ese conocimiento es para la humanidad, no es para uno. Claro, Mabel, pero ese era el concepto de que todo esto es algo de la vida cultural, de la humanidad. ¿Sí? Y un poco el objetivo mío fue decir, bueno, la antroposofía no solamente es en lo espiritual, sino que es en lo pedagógico, que es en lo médico, que es en la agricultura, que es en la biografía, que es en el arte, que es en la terapia. O sea, había que desarrollar en la alimentación, ¿no?, un abanico muy grande, como para que personas que estaban buscando en su profesión alimento para poder desarrollar tuviesen acceso a eso. Y fueron unos años de muchísimo trabajo. O sea, yo ya me dediqué desde el 2000 hasta el 2014 plenamente a toda mi energía a la editorial, y eso fue realmente a la editorial Rufo, y paralelamente dabas clase en las escuelas Waldorf. Sí, pero ya mucho menos, ¿no? Ya dejé esa actividad, ya era secundaria prácticamente. El tiempo real estaba dedicado a la editorial, ¿no? Porque muchos no saben, pero bueno, Rufo es un artista, entonces dabas clases. Bueno, yo cuando hice en un momento el seminario Waldorf, que eran de fines de semana, bueno, recuerdo que vos como profesor dabas la parte de arte,
Bueno, tienes también mucho conocimiento y... Sí, desde el 87 al 2001 yo me dediqué al Centro de Arte Persa, pero principalmente mi actividad principal estaba en el Centro de Arte. Ahí cerramos con la crisis terrible del 2001, ¿no? De la Rúa y todo lo que, el Corralito y bueno, todas esas cosas que no queremos recordar. Y yo ahí Persa luego que cerrarlo y poner toda la energía en la editorial, ¿no? Y actualmente la editorial, porque muchas personas dicen, ay, yo voy, compro esto. Bueno, tener la editorial también en Argentina es realmente, bueno, hay mucha gente que escucha y vive en otros países, pero a veces digo, es una bendición los que vivimos en Argentina, también tener el laboratorio, porque uno accede y no se da cuenta que en otros países no hay laboratorios como para acceder a la medicación antroposófica. Y acá en la Argentina tenemos el laboratorio, está la editorial, ¿no? Es como un centro también, este país también que es generador de conocimiento también, para acceder a ciertos conocimientos. Bueno, y ahí estás vos como un pionero, Rufo, trayendo toda esta bibliografía y todo esto que, bueno, era inaccesible pensarlo, y antroposofía era una palabra muy difícil que nadie entendía qué era. Y llegar a Rudolf Steiner también. Yo creo que los que realmente adentro sentimos ese conocimiento no nos resultó difícil, porque a mí me ha pasado, mira, justamente hoy nombraste el primer libro que yo leí, que es Mitos y Misterios Egipcios, que Roberto me acuerdo que me miraba y me decía, ay, vos, como que yo me lo había... Entré como en el túnel del tiempo, y él me dice, mira que ese libro no era tan sencillo, y yo para mí era una maravilla, era una joya ese libro, esas conferencias, y bueno, es como que ya está en uno, y el conocimiento está y uno empieza a recordar cuando empieza a leerlo y escucha los diferentes puntos de vista sobre un mismo tema, y ahí uno se va enriqueciendo. Entonces yo también te escucho también en muchas conferencias, Rufo, y todo tu camino de crecimiento dentro de la antroposofía, y por eso quería darte un lugar especial también dentro del stand, porque vi el crecimiento y vi que cuando una idea se capta, se empieza a evolucionar y a desarrollar. Tanto Fabiola también, Fabiola Limardo, en su momento captó la idea de poder difundir, pero no para beneficio propio, sino para el mundo. Cuando uno no piensa como beneficio propio y piensa en el mundo, el dinero viene por otro lado. Uno no lo hace porque sabe que el dinero va a venir, porque ya le nace vivir de esa manera. Entonces, cuando vos captaste la idea de, bueno, obsequiábamos los libros y la gente empezó a llamar a la radio para recibir el libro, porque uno puede decir, ay, llamo a la radio para que me nombren. Pero no, uno observaba que la gente retiraba los libros. Entonces les interesaba el libro de antroposofía. Y así también se fue difundiendo, y ya no es una palabra difícil, ya es una filosofía de vida la antroposofía. Entonces, me parece que era importante ver, bueno, cómo fue y cuál es el propósito de la editorial antroposófica, Rufo. Sí, el propósito es justamente ese, ¿no? Divulgar, o sea, hacer que la antroposofía se convierta en algo cultural y esté al alcance de todas las personas que buscan un camino de desarrollo en su vida interior o en su profesión. O sea, que no sea algo que queda encerrado como una élite, no es que somos... No, no, es algo completamente necesario para el mundo. Hoy en día yo creo que la antroposofía es el alimento que una gran parte de la humanidad ya ha despertado a nivel de conciencia necesita, incluso para su propio equilibrio interior, ¿no? O sea, es un alimento para el alma, es una necesidad, ¿no? Y Steiner así la define, ¿no? A veces que el alma tiene hambre del conocimiento y que ese conocimiento está, hoy en día, tiene que estar al alcance de todos, ¿no? Que ya este conocimiento antes vivía en las escuelas mistéricas, en las escuelas secretas, era una pequeña élite de la humanidad la que tenía acceso.
pero en este momento de la humanidad esto ha salido, tiene que ser público, ¿no? Y un poco mi tarea, o así lo vivencié, así lo percibí, de que hay que ponerlo en el mundo, ¿no? Ahí afuera, y también sin diferenciarse tanto del mundo, ¿no? O sea, hay que adaptarse a la realidad del mundo, ¿no? Como me dijo Ricardo, ¿no, Rufo? Tenemos que cambiar las tapas, porque esas tapas son para los antropólogos, pero eso ya están. Eso ya no hay que encontrarlos. Hay que esperar para la gente que lo busca, ¿no? Entonces hay que cambiar, pero bueno, cuando yo hice eso, las críticas fueron muy grandes también para mí, ¿no? De los antropólogos, ¿qué están haciendo? Lo que hay que hacer, es lo que la época nos reclama. Claro, claro. Y eso es lo que, digamos, como propósito de la editorial, Babel, es eso, ¿no? Hemos hecho un gran esfuerzo, estamos ya en casi todos los países de América, ¿no? Estamos en Chile, estamos en Uruguay, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en México, bueno, con una relación muy directa con España, con la editorial Broadcast de España, ¿no? O sea, estamos tratando de facilitar a todas las personas que necesitan este alimento que lo encuentren, ¿no? Sí, y bueno, una de tus hijas también colaboró mucho, Elena, Ludmila también colaboraron Sí. para que las personas también tengan acceso, porque a veces preguntan, ¿y dónde compro el libro? Porque a veces la gente, y bueno, hoy también dentro del stand está para que ustedes puedan, los que están escuchando y quieran comprar algunos libros, bueno, dentro del stand también van a poder acceder a la editorial antroposófica, y bueno, para mí es una gran alegría, Rufo, que esto cada vez se difunda más, cada vez este conocimiento llegue al corazón de muchos seres humanos, porque hay verdades trascendentes que hay que sentirlas con el corazón y pensar con el corazón también, para que este pensar se sienta, resuene en el alma de todos los seres humanos. Y ahí sí vamos a ser humanos, porque si no nos vamos a convertir en algo, no diría como un animalito, porque a veces uno dice, uy, pero los animales son divinos. Sí, pero cuando somos seres humanos y nos convertimos en algo que no somos en realidad, sino que somos, ya tenemos una jerarquía de humanos, bueno, estamos en un desorden, porque el orden es cuando hay un espíritu, bueno, poder seguir adelante, poder conectarnos con ideas que vienen del mundo espiritual. Y bueno, así vamos entre todos a modificar esta tierra como escuela, porque la hacemos entre todos, iluminamos entre todos a través de nuestra conciencia. Entonces, bueno, yo sé que vos sos un profesor y un maestro cuando hablas del yo humano. Has dado muchísimas conferencias sobre el yo. Sí, mira, yo creo que es una de las grandes tareas, ¿no?, de esta época, es que la humanidad tome conciencia realmente de qué es esta entidad tan única, ¿no? Y que la nombramos a veces tan profanamente cuando hablamos del yo, ¿no? El yo es una entidad que se está construyendo a sí mismo y que el artífice de esta construcción somos cada uno de nosotros. Y que este yo es un yo, pues como, bueno, Roberto lo está hablando en distintos aspectos, también tiene una triestructura, ¿no? Que no podemos hablar solamente del yo y decir, yo, no. O sea, tenemos un alma, ¿no? Tenemos un cuerpo, tenemos un alma, tenemos un espíritu y tenemos un yo, ¿sí? Y este yo regula estos tres aspectos, el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿no? Y en esta época que estamos viviendo, que forzosamente tenemos que fortalecer la conciencia de nuestro yo, solamente lo podemos hacer si tenemos conocimiento de lo que somos, ¿no? Si poco a poco vamos desarrollando un concepto de qué es el yo. Y este concepto yoico, pues no sé si me permiten 2 minutos. Sí. Yo no quiero extenderme demasiado, porque es un tema de mucho tiempo, pero sí podemos hablar de que hay un yo terrestre, ¿no? Hay un yo superior y hay un suprayo.
o un yo verdadero. Ujú. Y de estos tres yoes que conforman una unidad, tenemos realmente algo que cuando hablamos del yo, es una imagen del yo. Así lo describe Rudolf Steiner en muchas de sus obras, ¿no? Que es una proyección de que nunca el yo, nuestro yo superior, encarna en nuestro yo de una forma directa, sino que es una proyección que proyecta su imagen y comienza a desarrollarse entonces un yo o una individualidad. Para que se entienda, lo voy a juntar a los hechos concretos que ya han sucedido en la humanidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos la historia de Buda, ¿no? De Gautama. A todos nos suena. ¿Quién fue Gautama Buda? Antes de ser Buda, se conoce en el esoterismo que fue un yo, un ser terrestre, al cual se le nombraba Bodhisattva, y que ya hizo un camino interior en muchas encarnaciones, fue desarrollando, afinándose, haciendo que su yo terrestre, esta imagen del yo, se fuese haciendo cada vez más espiritual, fuese haciéndose cada vez más grande, hasta su última encarnación, que sucede en el siglo VI antes de nuestra era, donde él recibe la iluminación. Y esto es un misterio, un enorme misterio que la humanidad conoce poco, pero que se tiene que divulgar, ¿no? Que se tiene que conocer. ¿En qué consistió la iluminación de Buda? ¿En qué hizo que un bodhisattva se convierta en un Buda? ¿Qué hizo que Buda, que tenía una serie de encarnaciones, cuando alcanza la encarnación de Buda, ya no tiene que encarnar más en la Tierra porque ya superó el karma y la reencarnación? Es decir, superó las tres pruebas que nos atan a la Tierra: ancianidad, enfermedad y muerte. Una vez que se superan estas tres, se ha liberado el karma, porque entran en el karma. Entonces Rudolf Steiner dice que en realidad siempre en los misterios antiguos, la humanidad antigua, los bodhisattvas, los maestros de la humanidad, por medio de la iniciación, tenían que elevarse hacia el mundo espiritual y encontrarse con su yo superior en el mundo espiritual. Es decir, esto es lo que se hacía a través de la iniciación antigua de la muerte en el templo. Dejar el cuerpo acá, sacar al alma con el yo, elevarlo al mundo espiritual y bajo la protección de ciertos poderes espirituales, en este caso los egipcios dicen bajo la protección de Isis, se encuentra con el alma hermana, con el alma gemela. Y ahí se encuentra con su yo espiritual que está en el mundo espiritual. Se establece un vínculo entre el yo terrestre que está de este lado y el yo espiritual que está en el otro lado. En la situación de Buda es que el yo espiritual de Buda o el yo superior de Buda sale del mundo espiritual y entra en el yo terrestre, se unifica con el yo terrestre. Y este entonces es el segundo yo, el yo superior ahora que ha entrado en el yo terrestre, que se ha unificado y produce la iluminación en Buda, y Buda nos puede dar entonces el camino del octuple sendero. ¿Sabes? Toda la sabiduría de Buda está reflejada en el octuple sendero. ¿Por qué? Porque es una sabiduría que viene del mundo del bien y de la verdad, que es el mundo del yo superior. El octuple sendero que estás diciendo, el octuple sendero que estás hablando, también lo toma Steiner en sus ejercicios. Sí, en forma similar lo toma, porque es el proceso natural donde el mundo espiritual, que es el mundo del bien y del mundo de la verdad, entra en el mundo de la tierra, el yo terrestre, y comienza a desarrollar desde ahí una vida nueva que tiene que apuntar a acoger algo superior. ¿Sí? A partir de Buda, del siglo VI, comienza la humanidad ahora a acoger algo superior. Y lo que tiene que acoger algo superior es lo que pertenece al yo superior, es decir, al yo verdadero. Que el yo verdadero se encuentra más allá del mundo del bien y de la verdad. Esto es la gran, digamos, la gran idea, ¿no? que trae Rudolf Steiner para la humanidad moderna. El poder darnos la posibilidad de que más allá del yo terrestre, ¿no? que es el que todos vamos haciendo con nuestras experiencias, después que nos hemos elevado, como lo describe en la Teosofía, en su libro básico, el yo superior entra en el yo espiritual y lo forma desde adentro, le da la posibilidad entonces que este yo, o sea, el mundo del bien y el mundo de la verdad, al aunarse con el yo y formarlo desde adentro, lo prepara para poder recibir a lo que se encuentra en el mundo de lo supraespiritual, es decir,
que ya no es el mundo del bien y de la verdad, sino el mundo de la Trinidad misma, el mundo del Verbo. Y los atributos del Verbo son la capacidad, dice Rudolf Steiner, para la abstracción y la capacidad para la libertad. Fíjense que el mundo del bien y el mundo de la verdad, si los ponemos a nivel del mundo de la capacidad de la abstracción, es decir, el pensar sin usar el órgano del cerebro, el pensar no sensorial, el pensar puro, como lo describe en su obra cumbre, La filosofía de la libertad, y la capacidad para ser libres es el regalo que viene de lo supraespiritual, es decir, el regalo que desciende, que entra en el mundo humano a través de el bautismo en el Jordán en Jesús de Nazaret. El mundo estás del hablando Verbo... siempre, ¿Cómo? Rufo, estás hablando siempre y hay una triestructura ahí. Siempre hay una triestructura, ¿no? Pero nosotros ahora estamos ya pudiendo acercarnos a desarrollar lo que es el mundo, de captar lo que es el yo verdadero. Nuestro verdadero yo, que es hermano, idéntico al espíritu del universo, al yo cósmico del universo, que está representado o traído a la Tierra por este ser al cual nosotros llamamos Cristo, ¿no? Por eso cuando leemos los evangelios, hay una enorme diferencia entre toda la espiritualidad anterior, donde era lícito la adoración a Dios. En todas las religiones precristianas es lícito la adoración a Dios. Cristo nunca nos ha pedido que lo adoremos, sino que seamos como hermanos, como colaboradores de Él, ¿sí? Amigos de Él, porque Él es el representante o es la potencia yoica del macrocosmos que en sí trae esa potencia para desarrollar la capacidad de la libertad, que es la esencia del ser humano, y el pensar ya no vinculado con la sensorialidad, sino con el pensar que capta lo espiritual. Y la humanidad actual, estamos en esta época donde tenemos que empezar a desarrollar esas dos cualidades, ¿no?, bien entendidas, ¿no? Porque la libertad no es hacer lo que yo tengo gana, no. El desarrollar la libertad se requiere de desarrollar primero una técnica moral o una técnica ética, ¿sí? Entonces, eso no es ahí, pero son vivencias que ya se pueden tener y que no eran posibles en siglos anteriores. O sea, estás hablando también de un reconocimiento de lo que es un ser humano. Si uno se reconoce como ser humano, puede reconocer también a otros. Estás hablando del Cristo. ¿Cómo puedo, si reconozco y me comunico con mi Cristo interno, que me parece que eso es puro amor, ahí sí vamos a poder reconocer a otros seres humanos y a su propio Cristo, ¿no? Que ese Cristo es la unidad. En ese yo que estás hablando no está esta separatividad, es el yo como uno. Entonces, sí, en el yo verdadero es un encuentro con el otro hermano, con el otro yo que es mi hermano, y con Cristo. Entonces, ahí nada voy a hacer que va a ser perjudicial, pero tampoco nada voy a poner que a él le restrinja mínimamente su libertad. Va a haber un absoluto respeto, voy a ser tolerante para poder entender que él haga cosas quizá diferentes a como yo las haría, pero no porque sean diferentes o malas. O sea, yo tengo que amar también y comprender a lo diferente, ¿no?, y aceptarlo como natural. Pero esto es la crisis en la que estamos ahora inmersos como humanidad, ¿no? Totalmente. Ahora, en vez de la triestructura de la que estamos hablando, todo es polaridad, ¿no? ¿Sí? Todo es polar. Y se necesita esa tercera fuerza de la que estás hablando, que pueda mediar y que pueda, no desde lo opuesto, sino desde la integración de esos opuestos. Y ahí estamos también, ¿no? En esta tierra como escuela, Rufo. Sí, en esta tierra como escuela es muy interesante, por ejemplo, como para cerrar esta anécdota, con una imagen, ¿no? Una imagen que a mí siempre me gusta. Sé que es una imagen que puede causar rechazo, incredulidad, pero no importa, porque el alma la siente la verdad
Y por ahí el ego se enoja. Pero Sabes que me encanta escucharte, porque a mí me pasa lo mismo, Rufo. Yo en los grupos mando cosas que digo, bueno, si no lo entienden, el alma yo sé que en un lugar lo entiende, así que el ego no, se pone loco, pero el alma sabe de estas cosas. El alma sabe, sí. Entonces, hay una conferencia de Steiner, no recuerdo la fecha, no recuerdo, pero sí recuerdo, porque fue el único texto de Steiner que yo, o el primero que yo traduje, porque dije, no puede ser, esto no está traducido, lo tengo que traducir, porque realmente me impresionó, ¿no? Y es una imagen muy sencilla. Está hablando del sol, ¿no? Y dice, bueno, y más o menos estamos hablando sobre el siglo III antes, siglo III, siglo IV, o quizás en esa época, ¿no? Y dice que está en el sol y da la imagen de que está el Cristo en el sol y al lado del Cristo está su lugarteniente, en este lugar es Micael, y al lado de Micael están sus dos grandes prohombres, ¿no? Y los nombra Aristóteles y Platón. Y el Cristo está abandonando el sol, se está mudando del sol a la tierra, así lo dice Steiner, por libre voluntad, por decisión propia del Cristo, por libre voluntad, está abandonando la esfera solar, acercándose a la esfera terrestre, se está mudando. La palabra que Steiner usa es mudarse, para restituir al alma humana, al ser humano, lo específicamente humano que le fue retenido en el mundo espiritual, hasta que llegara el momento en que el ser humano madurara lo suficiente como para poder acogerlo. El Cristo, que viene de la esfera más allá de lo espiritual, de lo supraespiritual, es como si uno se imagina lo espiritual, lo envuelve el sistema zodiacal, las estrellas fijas, ese es el mundo espiritual, el mundo de las jerarquías. Más allá de este mundo jerárquico se encuentra el mundo de lo supraespiritual, el mundo de la Trinidad, utilizando el sistema cristiano, ¿no? El mundo del Padre, del Hijo y del Espíritu. Bueno, de ese mundo, que de lo supraespiritual, viven esas dos cualidades que no pueden vivir en el mundo espiritual, porque si esas dos cualidades vivieran en el mundo espiritual no sería un mundo creador, porque son las cualidades que justamente van a definir al ser humano como ser humano, a la esencia del yo. Entonces dice que el Cristo se muda del sol por absoluta decisión en libertad para traer al ser humano, para restituir al ser humano lo que le es específico al ser humano y que le fue retenido en el mundo de lo supraespiritual. Y son estas dos capacidades. Eso, Rufo, porque tenemos igual unos minutos, pero sí. Me gusta. No, igual tenemos unos minutos porque esto me parece importante, porque sé que hay caras ahí que es medio que no se comprende. Sería interesante que puedas, veo las caras. Entre Platón y Aristóteles, que sabemos que hay una polaridad, pero una unión en realidad, ¿no? Que son necesarias para que vos puedas estas dos cualidades poder transmitirlas. Te estoy recibiendo cortada. Sí, se cortó ahora. Sí, pero si me permites termino la conexión. Se me está yendo. No, ahí te tengo. Ahí estás. ¿Me escuchas? Bien. Ahí estás. Sí, perfecto, okay. Rufo. Quería que expliques nuevamente de estas dos cualidades, porque vi caras que no se comprendió. A ver si lo podés expresar un poquito más simple. Simplemente dije que ahí en el sol está acompañado este ser, Cristo, tomando la decisión de mudarse hacia la tierra, y está acompañado por su lugarteniente, en este caso es Micael, y al lado de Micael están estos dos seres humanos, Platón y Aristóteles. No digamos más que eso de momento, nada más que eso. La imagen. La imagen. Y dice que él viene a este mundo para restituir al ser humano las cualidades que le son propias, específicamente humanas, y que le fueron retenidas en el mundo espiritual. Y que son las cualidades que van a dar sentido al yo humano. Y estas cualidades son la capacidad para la abstracción y la capacidad para la libertad.
Claro. La capacidad para la abstracción, no el pensamiento abstracto, no es esta abstracción. Estamos hablando de pensar puro, ¿no? De cualidades espirituales. Y la libertad viene de lo supraespiritual y el Cristo las trae a la tierra para dar al ser humano la completud del yo, ¿sí? Porque podemos decir, por medio de lo que fue la expulsión del paraíso, recibimos una imagen del yo. Por medio de lo que fue el acto del Buda, ya entraron en el ser humano las fuerzas del mundo del bien y de la verdad para superar el karma y la reencarnación, para poder, eso es mundo espiritual, mundo del bien y de la verdad. Pero las cualidades superiores que dignifican al ser humano porque le dan su sentido propio, que es la libertad, el ser libre, y el pensar creador, es el pensar puro, porque la capacidad para la abstracción es entrar en el pensar puro capaz, que es el pensar creador. Pero Claro. crear en libertad. Para crear en libertad. Para crear en libertad. Estas son cualidades propias que le son restituidas al ser humano porque ya en el inicio del ser humano, la divinidad misma, cuando pensó en crear a este ser humano, a este yo humano, pensó que estas iban a ser las cualidades de él. Para llegar a eso me parece que esta Trinidad, ¿no? Me parece que ahí es como Padre, Hijo, Espíritu Santo, no se me viene esa imagen de esa Trinidad, que justamente es cómo podemos, y en estos tiempos de tanto que ahora se habla acá, tanta grieta y demás, cómo podemos comprender esos opuestos, comprender cómo piensan esos opuestos y cada uno llevarlos a su propio corazón, para que se conforme una Trinidad, que no es desde la violencia sino a ver cómo podemos llegar a acordar. El acuerdo viene del corazón. Entonces, claro, me parece que también, ¿no? Es esto, ¿no? El Cristo, y nombraste el Cristo, el yo, esta Trinidad, y bueno, cómo cada uno empieza a despertar ese amor, ¿no? A ser libres, pero para ser libres hay procesos anteriores para llegar a la libertad. Claro, tú lo acabas de decir, Mabel. O sea, nosotros estamos acostumbrados a un pensar que todavía radica en el cerebro, en la cabeza. No sirve. El pensar del que estamos hablando es el pensar que surge del corazón. Así lo dice Steiner. El corazón tiene que empezar a poder tener pensamiento. Exacto. Los pensamientos del corazón son los que acogen, son los pensamientos creativos, son los pensamientos que nos relacionan con el mundo de una forma amorosa, ¿sí? Son el pensar que realmente nos saca de nosotros y nos une con el mundo. Pero estos son los atributos que le fueron traídos a Cristo. Por eso siempre se dice que hay una sola religión universal y todas las religiones, en el fondo, todas, cuando hacen un acto de amor, son cristianas. Claro. O sea, no... Porque el Cristo no es una religión, el cristianismo no es una religión, es un hecho, como dice Rudolf Steiner. No pensemos en el cristianismo como religión, pensemos en el cristianismo como un hecho. Un ser espiritual de la magnitud del Cristo desciende del sol a la tierra, se une en un ser humano para restituir a todos los seres humanos, a todos los yoes humanos, las cualidades que no son propias. Bueno, acá hay muchas preguntas, Rufo, con respecto a todo esto, hablarlo de la forma, dicen, metafísica, pero es complejo porque yo creo que también esto requiere también adentrarse, por eso, bueno, Rufo, que es el director de la editorial antroposófica, también los que están escuchando, empezar a adentrarse en todo este conocimiento, porque se necesitan pasos previos para poder comprender. Y algo interesante que uno va observando en antroposofía, que no es que hay un libro para un tema determinado y con eso ya está, sino que en la antroposofía, que es maravilloso, hay que ir de a poquito y uno se va encontrando con una conferencia, con otra, y uno mismo va armando ese hilo conductor y va comprendiendo ese mundo y ya eso lo convierte en el propio mundo de lo que es ese pensamiento, que eso es un lema de Steiner. Por eso hay que ir despacito, a ver, bueno, esto me resuena o esto me resulta difícil, pero lo dejo ahí, no digo, no, esto no es así. A ver, lo escucho. También
con qué escucho cuando estoy escuchando, ¿no? Porque uno ya tiene sus propias creencias y bueno, y su propio sistema de creencias, y esto viene algo nuevo y dice, no, yo ya, esto es lo que yo creo en esto, y está bien también, pero acá estamos proponiendo algo diferente en cuanto a escuchar y decir, a ver, ¿cómo será esto? A ver, lo vamos a ir pensando juntos, lo quiero sentir en mi interior. Entonces, Rufo está trayendo acá un lenguaje que para muchos es nuevo, entonces, bueno, de a poquito, como que esto que hay que digerirlo, ¿no? Me parece que son pensamientos, ideas, como para, bueno, sentirlas y no que queden acá arriba y las repetidas y repito lo que leí. Eso no es la antroposofía. La antroposofía es algo que se va a sentir con el corazón y uno lo va a empezar a vivenciar y ya ese conocimiento es propio. No es de fulano, mengano, de este. Vienen muchos maestros a la humanidad para que despertemos, porque tenemos que recordar, todo esto el tema es que lo olvidamos. Entonces, ¿cómo empezar a recordar? Justamente hoy trajimos el acuerdo, el recordar, que justamente tiene que ver con el corazón, cómo recordamos de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, es todo un camino para poder reencontrarnos con lo verdadero, con lo esencial. Nos hemos distanciado tanto de lo verdadero que nos resulta raro lo verdadero, ¿no? Entonces, como lo que no es verdadero se confunde porque se cree que es lo verdadero. Entonces es como una paradoja esto, ¿no? En el que estamos viviendo. Encima, yo quisiera solamente agregar una cosita a lo que tú has dicho. Es así, ¿no? Es algo que le preguntaron a Rudolf Steiner en forma directa. Le dijeron, oiga, doctor, ¿qué es la antroposofía? Diga, no, usted. Y él dijo, mire, la antroposofía es un recuerdo que vive en el alma humana. Entonces, hablar de antroposofía, yo sé que las cosas que yo he dicho las he contado a personas que no conozco, que no estoy viendo, pero en su alma recuerdan todo esto. Es un conocimiento que ya vive ahí. Es un recordar. Claro, es un recordar. No, es encontrarse con la obra de Steiner, es un recordar. Exacto. Lo que ya hemos. Y si no, no estamos aquí. No nos interesamos por esto. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Entonces, lo importante es que, como dijo Mabel, bueno, que hay grupos de antroposofía, que uno puede unirse, que puede investigar, porque es un camino, no es un trabajo. Yo les hablo a ustedes de estas cosas, claro. Bueno, pues son 40 años que las llevo meditando y para mí es como claro. Tomarme un café, ¿no? Ya no me mueve nada, pero la primera vez que la escuché me movía como un terremoto, ¿no? Y cómo nos modifica también, ¿no? Cómo el conocimiento en realidad, si queda en la cabeza, que uno a veces mucho ve esto, que es algo que quedó ahí, no toca el alma. Y cuando toca el alma ya nos modifica, nos cambia, sí. Ya vemos el mundo diferente, ¿no? Me parece que estamos ya en tiempos de que esto cada vez se difunda y llegue a todos los corazones humanos, que es la idea de esta difusión de la antroposofía, así que te agradezco mucho, Rufo, que muchas personas tengan mucho acceso a toda la bibliografía de Rudolf Steiner, porque la verdad que un gran iniciado que nos hace recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que te agradezco mucho, 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 Rufo. Yo también a ti, Mabel, por haberme dado esta oportunidad de poder haber contado un poquito. Y, bueno, siempre estamos acá para... Sí. Cualquier cosa que necesitemos.